gracias a unos fondos de la cooperación alemana, partes de España y también conjuntamente con la Comunidad Andina de Naciones. El tercer proyecto, que es un proyecto que ya acabó, pero del cual seguimos obteniendo una serie de lecciones aprendidas, es el proyecto Cohesión Social. Como les comento, pues es un proyecto que ya finalizó. En el momento nos encontramos en una fase de probable búsqueda, digamos, de continuación de este proyecto, porque también ha traído una serie de lecciones aprendidas muy importantes en términos del funcionamiento del programa, de los lineamientos, de los manuales para poder llevar a cabo una serie de acciones, y por lo cual lo consideramos que pues, debe continuar hacia el futuro. Con respecto al tema que nos trae hoy a todos juntos, que es la implementación de la visión amazónica a través del programa internacional, pues yo quiero traer a colación algo muy importante de este programa, y es su naturaleza transfronteriza. Como todos sabemos, hay una serie de decisiones en el marco del Convenio de Diversidad Biológica que no solo hablan del establecimiento o la creación de áreas protegidas, sino del trabajo mancomunado y a las áreas protegidas transfronterizas en el esquema de paisaje. Allí es donde podemos ver más específicamente cómo concluye el desarrollo de la visión amazónica y un programa transfronterizo como este. No es el único, hay bastantes corredores dentro de los 8 países y el territorio en la Amazonía, pero hemos querido traer esta colación pues, dadas las características que ya hemos podido ver acá. No obstante, seguimos contando con unos retos que gracias, o esperamos que con el desarrollo de la visión amazónica y su plan de acción también puedan ser abordados, y es la continuación, continuar con el fortalecimiento de la capacidad técnica, social y del aspecto de visibilidad para el programa internacional. Eso es todo. Aquí quiero hacer un anuncio pues, muy importante. Gracias al proyecto que se llama Putumayo 3 Fronteras, que ya mencionamos, se logró establecer la página web del programa, que era inexistente anteriormente, ya está en completo funcionamiento. Los quiero invitar a que la visiten, es una página pues, muy completa, tiene información sobre los diferentes aspectos, y allí podrán pues desarrollar de alguna manera más lo que hemos visto aquí. Cualquier pregunta adicional que se les ofrezca en el futuro, esta es la dirección a la cual nos pueden contactar en Parques Nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ok, entonces pasamos a la próxima sesión del programa, en el cual vamos a hacer algunos comentarios institucionales. Entonces nos invitaría a que pasemos a la mesa, por favor. Representante de CBD, representante de WWF, representante de UNICN, y Charles. Bueno, muchísimas gracias. El programa está en el que inicio yo, y como ya indiqué, soy Víctor Winchowski, director de la Oficina Regional para América del Sur, con base en Quito. Ya saben, miembro o empleado del secretariado de la Unión, y básicamente son unos minutos de su tiempo, primero para manifestar el apoyo, el proceso en el que hemos estado socios, tratando de abrir más espacios, agradeciendo de que hayan ejemplos específicos, y posiblemente vamos a encontrar muchos más ejemplos específicos
para cómo seguir aplicando y cómo lograr construir realmente una visión de conservación en la Amazonía, y con una preocupación sobre la visibilidad de la Amazonía como bioma y el tema. Hemos estado un poco, los que estamos en este congreso y los que estamos en esta sala, demuestra cuán vigente es el tema. Es un tema que todos conocemos, es un tema que hemos estado distribuyendo, pero hay muchas cosas importantes porque la Amazonía está ya muchos años, hemos estado hablando de Amazonía y como el nombre que ha quedado, pero después es muy difícil encontrar de que esté en nuestra agenda de urgencia a nivel de muchas instituciones o a nivel de la visibilidad necesaria para poder trabajar en Amazonía. La doctora Miranda nos ha mostrado datos de la importancia que tiene la Amazonía. Claudio estuvo hablando también hace tiempo acerca de la funcionalidad de la Amazonía. Sin embargo, no logramos permear no solo a tomadores de decisión, a veces mismos actores importantes en la Amazonía, y pasar el mensaje hacia afuera. Entonces, solamente ver de que en este proceso en el que estamos vamos a tener que empujar un poco más el tema de visibilidad, encontrar algo, un mecanismo, un eslogan, un gancho, como se pueda llamar, para poder realmente subir el perfil de lo que es la Amazonía y obviamente en el mundo, y obviamente esto tiene que ser hecho desde Sudamérica. Bueno, solamente con esa preocupación y que nos ayuden a pensar cómo logramos subir esto, y con todos los compañeros que estamos acá, pues pasaría la palabra a Charles. Thanks very much for asking me to be part of this panel. I'm Charles Besançon from the Convention on Biological Diversity Secretariat. And my job is to manage the LifeWeb initiative. So the LifeWeb initiative is an initiative to bring together donors like the German government, the Japanese government, many bilateral donors, foundations, and with recipients. And so recipient countries, projects, NGOs, projects that contribute to the implementation of the program of work on protected areas and the new Aichi biodiversity targets that relate to protected areas, in particular Target 11. So the initiative is to try to provide alignment between donors and their needs and recipient countries and their needs as well. There often isn't alignment, and it's very useful to kind of focus attention specifically on the strategic plan of biodiversity, which was agreed in Nagoya, Japan, the new 10-year plan, which says we're going to halt the loss of biodiversity. This plan, they say in English, the rubber hits the road in protected areas. This is the major conservation strategy. And so a lot of money is spent, of course, in biodiversity conservation in protected areas, which is why this initiative exists, to try to really make sure that funding that's coming in goes into the right places. So that's just some introduction to what my project is. But supporting an initiative like this, of course, is very important. The LifeWeb initiative offers an opportunity for expressions of interest from important regions, and this is arguably one of the most important regions in the world. Focus attention on that through high-level donor roundtables and organizing events in country at the CBD meetings, the conferences of the parties, the SBSTA meetings, to try to focus attention. There are several projects which all contribute to protection of the Amazon. There's also the project to expand the system of nature conservation units in Brazil, the expansion of the SNOOC. And there's the Amazon Vision, and these are all overlapping in one of the most important regions of the world. So, of course, the CBD Secretariat has a particular interest. I think you've heard my new boss, Braulio Diaz, say that his three most important contributions that he'll make will be implementation, implementation, and implementation. And so protected areas are a great way to implement the
decisions of the CBD. So you have the full support of the CBD throughout this process. Thank you, Charles. Ahora, Paola Bueno. Bueno, aparte o en complemento con lo que acaba de decir Charles, es importante que miremos también el tema de la Amazonía desde una perspectiva regional. Hemos de alguna manera durante muchísimos años hecho gestión solo desde los países, y lo que intenta rescatar esta visión también es ese trabajo conjunto de la región que es muy necesario. También digamos, se trata de abordar todo el tema de adaptación por ecosistemas, o la visión, ¿no? El approach por ecosistemas, pero es importante que vayamos más allá. Es importante que vayamos más allá, y es fundamental, por supuesto, que traigamos una serie de apoyos, no solo de fuera, también dentro de la misma región, entre los países, como lo podemos ver en los ejemplos. Es fundamental que haya ese tipo de alianzas públicas, también público-privadas, etcétera, para poder desarrollar el potencial que tiene la Amazonía en cuanto a la conservación, y de alguna manera así llevar a los cambios de paradigma de los que tanto hablamos, y que en este congreso por supuesto sabemos que son el foco de atención. Entonces yo quiero llamar de alguna manera la atención de la audiencia, de pronto en el sentido de qué experiencias tienen alrededor de esta formulación de proyectos conjuntos regionales para nosotros poderla también adoptar alrededor de la visión amazónica. Claudio, le cedo la palabra ahora a Claudio Maretti, de WWF Regional para la Amazonía. I'm going to speak in English. One of the themes that we said we need to comment here is about the future. If we just come back to the discussion that we just had some few hours ago, we were saying to our friends, indigenous peoples in the Amazon, how important it is to protect areas outside their lands, outside their territories. So the main message is, for what we need protect areas in the Amazon. What are there for? And the question that we discussed there is that in a certain extent we need this kind of alliance between, for instance, the indigenous territories or indigenous people's territories and the protected areas for nature conservation to be able to keep the Amazon as one ecological entity, functioning entity. One of the things that tend to be easy to understand is that if we deforest and degrade the areas on the upper watershed, the upper waters, the consequences can be seen downriver, downstream. But in the Amazon, it's so interesting and so complex that we can be the other way around. So the humidity comes from the ocean towards Zambia. If we deforest too much the eastern part of the Amazon, the Pará state of Brazil, for instance, what is the consequence to the Andean countries in terms of loss of biodiversity? So the Amazon, being one complex entity, is one of the areas in the world that might suffer the most from climate change. And that means, for instance, to lose a lot of our biodiversity. And what is the consequence of that? Is that protected areas need to be an instrument for the sustainable development. So what we are talking here now is that when we are doing this kind of network with the 9 countries working together, we are not just looking to each other, but we are looking to the rest of the world. We are not just looking to implement the target 11 of the Aichi targets, but we are looking to the whole complex, the whole set of Aichi targets. So protected areas in the Amazon are there
also to promote sustainable development, to be able to keep the resources that are needed for local communities, to reduce climate change or to minimize climate change, and to enable countries to have adaptation strategies. So, in other words, what we believe is that what we are talking about here is probably the most significant effort in the world to contribute to climate change mitigation and adaptation. In that sense, we might need even to think beyond the biodiversity targets and think about sustainable development goals. What are the role of the Amazon and to protect areas of the Amazon in contributing to the countries and to the world, to the Amazon countries and to the world, in terms of sustainable development goals that we might set to ourselves. So, this is the first message. Protect areas are not only about ourselves, not only to inward looking. Protect areas in the Amazon particularly, because of the importance of this biome to the world, is something that matters to everybody, and it's one of the most important efforts for climate change mitigation and adaptation. And Julia Miranda presented some numbers at the beginning. The second element that we want to highlight here is that next steps means funding. So we have in 2 weeks a workshop in Brasilia, organized by these partners with support by the Ministry of Environment of Brazil. Giovanna will be there, just confirmed, in designing a project to present to the German government that already accepted a first concept for the IKI of the BMO. So in November, I'm gonna follow the visit that Julia Miranda did to Brussels, and have another visit and discuss with them a possible project next year, what we call target project for this. So the message here from the partners is we need to continue, that's important for the world, and we need to continue also the efforts to fund this 10 years work plan that Julia Miranda presented. Thank you. By the way, just a message. There is a lot of memory sticks in the table with almost all the documents that we could organize from the beginning of the planning until yesterday. So it does not include the presentations here, but there is a series of documentations of the workshops and the plan that we presented in Nagoya, etc. So please help yourself if you are interested in this documentation. Thank you. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer de este público. Sí, Carlos. Por ahí tenía su micrófono. Está chegando. Buenas tardes, voy a hablar en español, portuñol. Soy Carlos Gurigã, de Brasil, Fundación Vitória Amazônica. Yo creo que el desafío de captación de recursos es muy fuerte, pero fico a comparar con las otras demandas de Amazonía también, de las otras agendas. Quando vemos números que Giovanna apresenta de ARPA, perto de las obras que não, mesmo as menores obras de infraestrutura que vemos em Amazônia hoje, não são nada. Comparado, por exemplo, a ponte que se construiu em Rio Negro de Manaus para atravessar o rio, uma ponte que se custou ao redor de um milhão de reais, é 10 vezes mais do que as demandas do programa ARPA para proteger quantos milhões de hectares. A questão é a prioridade que os governos estão a dar para as rendas. A renda ambiental em Brasil hoje, todos que há acompanhado, está muito problemática. Temos muitas ameaças
crecientes en Amazonía, con las grandes obras de infraestructura, principalmente las hidroeléctricas, y también con mudanças en las reglas del país, las leyes, como es el caso del Código Florestal. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar fuerte juntos para que la agenda política se priorice la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonia como lo principal a se alcanzar en las necesidades regionales y nacionales, porque senão nosso esforço não vai nos levar a nada. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Algún otro comentario antes? Soy un poquito más bajo que el predecesor aquí. La iniciativa amazónica me parece importantísima, pero yo gustaría saber cómo eso o será posible en un contexto que conocemos, donde hay serias disputas territoriales entre Ecuador y Perú en la